No creí que iba a ser videocolumna un miércoles, pero más que verme forzado, considero importante expresar aquí mi opinión. Después del famoso reality show, calificado así cientos o miles de veces en las redes sociales, del Consejo de Ministros que se televisó durante más de 6 horas y un poquito, del gobierno del cambio. ¿Qué se observó? Bueno, pues está clara la extraordinaria descoordinación, está clarísima la tensión, el resquebrajamiento, está clarísima también la anterior falta de comunicación. Y en medio de todo lo que se ha dicho, de las frases habidas y por haber, que por favor se sigan transmitiendo, que si hay que suscribirse, que para qué Netflix, que para qué la Casa Estudio, Consejo de Ministros, así se puede llamar el reality, dicen algunos. Otros señalan que nunca habían visto un Consejo de Ministros tan divertido, por supuesto en un altísimo tono irónico. Otros que, mejor dicho, esto es la prueba flagrante de que la política se volvió más que real política, reality politic. Y yo me pregunto, viendo el mundo, ¿acaso de la misma manera no procede Donald Trump, a quienes admiran muchísimos? Claro, algunos dirán que Donald Trump tiene todo el poder del mundo. Sí, pero ¿acaso no ha reculado porque muchos de sus asesores y la realidad misma le dice, espérese, no es ni blanco ni negro? Y además de lo que esté ocurriendo en el mundo, me pregunto si este Consejo de Ministros no revela también a un presidente en su laberinto. Quería llamar esta videocolumna Petro el antimamerto y retomar un videíto que hice muy amateur después de las extraordinarias, sabias y bellas palabras de Pepe Mujica abrazando al presidente Boric. No somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas. Nuestra apuesta es por la humanidad y por supuesto por la vida. Cuando me pongo a ver eso y el comentario que hace exhaustivamente Petro a esa declaración de Mujica, creo que se sintió profundamente sacudido de ver el fervor con que Mujica acoge al presidente Boric, quien sin ningún aspaviento ha logrado el mayor crecimiento de América Latina, la mayor gestión, y se ha dado cuenta de que tiene que sacudir la mamertería. Cuando hablo de mamertería, por supuesto, me refiero a los mamertos, a los Egbertos, Regobertos, Gilbertos, etcétera, etcétera, del Partido Comunista Colombiano, que jodían y hacían el diagnóstico y jamás ejecutaban, jamás transformaban la realidad, porque eso sí, para chupar de la teta pública y para aumentar su nivel de vida a rastras del Estado y del erario público, ahí estaban. Bueno, pues sí, hay que sacudir la mamertería, pero un elemento fundamental de la mamertería que hay que sacudir es el sectarismo, es el wokismo. Y me queda absolutamente claro, después de ese sacudón extraordinario que todos vimos anoche en la transmisión telerrealizada de ese Consejo de Ministros, que Petro no es wokista, no es antifeminista, simplemente no es wokista. Y la respuesta que le da a Susana Muhammad es que hay mujeres que acaban con el hombre, y es una realidad flagrante. Pero también no se trata de sacrificarse por la igualdad, sino apostarle también a la equidad. Y claro, el reclamo de Francia Márquez, que algunos sectores que han chupado de la teta de USAID y del wokismo, pues evidentemente tuvo su respuesta. El reto era apostar por algo que desgraciadamente como institución burocrática abortó. Y siguen los reclamos.
A lo largo de la noche los ve uno y ve las anécdotas, los comentarios, por supuesto nada de indicadores. Era una puesta en escena fantástica para conectarse con la gente. Algunos dirán bastante populista, por cierto, y va a seguir así, por lo menos en el año y medio de gobierno que queda. No obstante, lo que uno ve es que quizá las hacendas paralelas no eran solamente porque la mamertería negociaba con la burocracia y con la burguesía y el establecimiento, no. En un gobierno hay que apostarle a la unidad y hay que apostarle a los mejores, a los más capacitados, a los que creen realmente en el humanismo y en la vida, que no somos ni de derecha ni de izquierda. Dijo una profunda verdad Petro en medio de todo. No se trata de unas políticas culturales de solo chirimía, de solo lógicas propias y dinámicas auténticas, sino que hay que apostarle a la universalidad. Y en esa universalidad, pues desgraciadamente no se ha podido rescatar el galeón San José, y ahí está, en el tintero, y no puede dar al traste esa apuesta fundamental del patrimonio universal de la humanidad. Y de la misma manera hay otros temas, las concesiones mineras, el fracking, etcétera, 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 la soberanía nacional. Y se revelan una cantidad de cosas que no solamente muestran que el rey está en camisa o desnudo, sino la desnudez misma de un gobierno que a trancas y a mochas ha tratado pero no ha logrado. Y le queda año y medio. Y hay una apuesta fundamental que quizá Petro esté comprendiendo. Va a ser presidente de la CELAC y es evidente que no puede llegar con un discurso mamerto a un organismo paquidérmico. Es evidente que si quiere tratar de tú a Donald Trump, tiene que convocar el mundo en pro de la universalidad, de un auténtico humanismo que no es de derecha ni de izquierda. Y para quienes hacen esos análisis tan baratos de derechas o izquierdas, hay que recordarles que es fundamental ser conservador que libera y liberal que conserva. Sí, hay que apelar a la tradición y también a las formas. Y se perdieron todas las formas, lo vimos en ese Consejo de Ministros. La descoordinación, claro. Los reclamos, el reclamo de Alexander López subiéndole la voz al presidente. Luego el te amo, yo te amo de Bolívar y el presidente que le responda, ok, vale. Antes que cante el gallo, dicen los evangelios. Y se ven todos los reclamos de uno y otro lado, la tapada de boca, de cara, de rostro del ministro de Hacienda. ¿Dónde me meto? Las risas que van y vienen, los comentarios anecdóticos, el presidente póngame atención, después de llegar tarde del ministro de Educación. Los regaños que van y vienen, una lavada de manos del líder echándole la culpa a sus colaboradores. No tanto eso, veo a un presidente encerrado en su laberinto. Y tratando de verlo de manera ponderada y desgraciadamente matizando el escándalo y el reality show que se ha ofrecido, que se vuelve una caricatura del gobierno del cambio, ¿qué hacer? ¿Qué nos cabe esperar? Más que la justificación para que se queden Laura Sarabia y Armando Benedetti y lo que circula en las redes sociales, ¿qué secretos tendrán? ¿Qué han hecho para estar ahí? Más que todo eso, es también aceptar el fracaso para fracasar mejor y quizá para elevarse, para levantarse. Veo a un Petro encerrado en su laberinto y como Ícaro, cuyo padre le fabricó unas alas para poder huir de la isla de Creta, es importante pensar en que no hay que volar tan alto porque o si no el sol derrite la cera y se queman las alas y se da al traste con todo. ¿Quemó las velas, Petro? No, yo creo que está sacudiendo una profunda mamertería paquidérmica, incapaz de ejecutar, incapaz de hacer, incapaz de transformar. Hay una desesperación arrolladora, sí, un gran desencanto, una gran soledad. Y en medio de eso, ¿qué nos cabe esperar? Pues es muy probable que la izquierda vuelva a sus justas proporciones y que la derecha tome el poder. Pero quién sabe, de pronto, en este ensayo del Aureliano último, hay que recordar que todos los aurelianos fracasaron. En ese fracasar mejor, quizá hay una apuesta que no está del todo sepultada, del todo enterrada.
podría decir que literariamente y aún políticamente ese es el Petro que a mí me interesa. Volví a seguirlo en Twitter. Vamos a ver cómo le va y vamos a ver cómo capotea este caballo. Algunos dirán que es lo que siempre ha hecho, él y solo él, la perversión narcisista, el yo te amo, te amo, te amo, y responde el narciso, vale. ¿No será porque sabe que antes que cante el gallo? Bueno, ahí está el país. Ese es el gobierno que elegimos los colombianos en su mayoría. Algunos dirán que es un desastre y una desgracia sin remedio, y la maldición del escritor Fernando Vallejo sigue en puntos suspensivos. Colombia no va mal, siempre irá peor. ¿Será así? ¿Completamente? Yo valoro el sacudir la mamertería. Yo valoro el sacudir ese quejarse, quejarse, quejarse y chupar de la teta pública para nada hacer. Y valoro profundamente que entonces si en este año y medio quiere volar, vuele calmado, sereno, comunique más, entiéndase con la gente, sacuda también el populismo ramplón, la megalomanía, y de alguna manera retornar a una humildad serena, no la humildad del vencido, sino la humildad del que reconoce que patinó, pero no ha fracasado. Ahí está la sabiduría de lo que puede ser la administración del Estado. Y ojo, sacudir los intereses personales ante lo público. ¿Se siente Petro traicionado? ¿La izquierda traicionada por Petro? ¿No soporta que compare la magia de Benedetti con Batman? Bueno, ahí hay algo que habría que explorar, no solamente a través de un psicoanálisis, yo diría mejor a través de un socioanálisis, pero sí, hay que pensar en un país que no puede sucumbir. Hay que pensar en un país que tiene que salir adelante, que tiene que mantener la economía. Y hay que pensar sobre todo, no en un discurso de encerrarse, de aislarse. Eso no conduce a nada, simplemente a más polarización y a más división. Hay que pensar en un discurso universal. Hay que pensar en un cosmopolitanismo. Y ese cosmopolitanismo sí es un combate contra los nacionalistas patrioteros que quieren encerrarse a sí mismos y con ello encerrar al mundo, y lo digo claramente, desde el mono que también es antiwokista, y no solamente antiwokista, sino que le corta el chorro a tanta mamertería que lo único que ha hecho es dándoselas de defender a los minusválidos, a los pobres, a los menos favorecidos, transmitir una correa ideológica que hizo un truco, cambiar la lucha de clases por guerra de identidades. Estamos en un mundo donde ni la lucha de clases ni las guerras de identidades. Estamos en un mundo donde ni la derecha ni la izquierda. Estamos en un mundo que tiene que apostar por lo humano, quizá demasiado humano, y por una profunda sensibilidad universal, cósmica, pero reconociendo los valores y las conquistas universales de la humanidad, la ciencia, el arte, la cultura, y no solamente votando fritanga, porque los pobres entonces solo merecen fritanga. No, hay que sacudirse ese conformismo, esa manera paquidérmica de ver el mundo. Y claro, hemos visto las imperfecciones extraordinarias y a veces risibles del líder, de Petro. ¿Fracasará? Habrá que ver. Pero yo, desde esta videocolumna de Petro en su laberinto o de Petro el antimamerto, sugiero que hay que dar tiempo a la recomposición y ver un poco cómo efectivamente se convoca una unidad nacional, que es lo que le falta a este país. No una unidad para echarle la culpa a los demás, ni al otro, ni al de arriba, sino una unidad para reconocer cuánto, cómo, de qué manera valemos y de qué manera hay una gracia en medio de nuestra tragedia. Que nuestra tragedia no sea tragigrotesca, que no sea solamente una comedia de sábados infelices, sino todo lo contrario, la ópera prima para salir adelante y para sacudirnos tanto sectarismo, tanta mamertería, tanto patrioterismo, tanta injusticia que nos impide ser.